Mi esposa me suplicó que mintiera para proteger su imagen después de que descubrí que tenía una aventura con el esposo de su propia hermana. Pero ya era demasiado tarde para encubrirla. Fue hace unas semanas, un domingo. No sé si eso importa, pero lo tengo muy presente porque era el primer fin de semana en meses que teníamos sin visitas, sin fiestas, sin nadie en la casa. Solo ella y yo. Yo estaba en la sala, viendo un partido, y ella en el cuarto con el celular. Me acuerdo que de repente salió como si nada, se sentó al lado mío y me preguntó si quería pedir comida o cocinar algo. Y ahí fue cuando vi que el celular le vibró. Normal. Pero cuando vi que puso el teléfono boca abajo, algo me hizo ruido. No era la primera vez que hacía eso, pero esa vez, no sé, me picó más. No dije nada en ese momento. La verdad es que no tenía ganas de pelear. Hacía ya rato que nos hablábamos poco. Todo era rutina. Cama, trabajo, comida, silencio. A veces sexo sin ganas, como si estuviéramos pagando una deuda con el otro. Así que no le dije nada. Pero sí me guardé ese gesto. Y esa noche, cuando ella se durmió, revisé su celular. Nunca había hecho eso antes. O tal vez sí, hace muchos años, pero nunca encontré nada. Esta vez, sí. No fue un mensaje directo, no. No fue un te amo o una nu. Fue algo peor, creo. Fue un mensaje en WhatsApp que decía, ¿ya le dijiste a él lo de anoche o todavía no? Así, sin nombre, sin contexto. Pero lo suficiente como para que todo el cuerpo se me helara. Seguí leyendo. Tenían el chat archivado. Eso me jodió más, como si ella ya supiera que tenía que esconder eso. Había mensajes de semanas atrás. Nada súper explícito, pero sí con muchas referencias a que estaban juntos, que se veían, que se extrañaban, que tenían que ser más discretos porque la familia podía sospechar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era un tipo cualquiera. Era su cuñado. Sí, el esposo de su hermana. Alguien con quien habíamos compartido navidades, cenas, cumpleaños. El tipo que me ayudó a poner el piso de madera de la sala. Que me prestó plata cuando mi auto se descompuso y el seguro no cubría todo. Ese mismo tipo estaba acostándose con mi esposa. Y ella, que siempre me decía que odiaba los engaños, que nunca podría perdonar una infidelidad. Ella me había clavado el cuchillo más sucio y cobarde. No dormí esa noche. Me quedé en la sala, sin hacer ruido. Esperé que amaneciera. Cuando despertó, le llevé el café como siempre. Me senté frente a ella y le pregunté directo, sin rodeos, ¿te estás acostando con él? Se puso pálida. No dijo nada. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Entonces me di cuenta que sí, que era cierto. Lo único que me dijo fue, ¿quién te lo dijo? Como si eso fuera lo importante. Le dije que lo había leído todo, que no necesitaba más pruebas, que si tenía un mínimo de respeto por mí, al menos que no me mintiera más. Y entonces, lloró. Pero no lloró por mí, lloró por ella, por estar atrapada, por haber sido descubierta. No mostró culpa, mostró miedo. Miedo de que todo explotara. Me pidió que no dijera nada, que era un error, que había sido solo unas veces, que estaban confundidos, que si su hermana se enteraba, la familia entera se destruía. Me pidió que pensara en los niños, no nuestros, porque no tenemos hijos, sino los hijos de su hermana. Me rogó que le diera tiempo, que lo iba a terminar, que estaba dispuesta a hacer terapia, a recuperar lo nuestro, que lo nuestro valía la pena. Y lo peor es que, por un momento, la creí. Pero no dije sí. Tampoco dije no. Le dije que necesitaba tiempo, que no sabía qué quería hacer. Me encerré en el cuarto de huéspedes y desde ahí empecé a ver todo distinto. Cada recuerdo, cada palabra, cada vez que me decía que salía a ver a su hermana o que iba sola al mal. Todo me sonaba a mentira. Todo. Cada sonrisa que me dio en los últimos meses se volvió falsa en mi mente. Y ese fue solo el primer día. No sabía que lo peor todavía no había llegado. No dormí bien esa semana. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana, como si el cuerpo supiera que algo no estaba bien. Me quedaba mirando el techo, pensando si era posible que todo esto estuviera pasando de verdad. Yo me esforzaba por seguir como si nada frente a ella. Me iba a trabajar, volvía, comíamos juntos en silencio o con charlas tontas, pero todo se sentía falso. Ella intentaba actuar como si las cosas estuvieran bien, como si una charla incómoda hubiera resuelto todo. Pero no era eso. Era como si ella pensara que si se portaba bien unos días, todo volvería a la normalidad. Como si el tiempo pudiera hacerme olvidar lo que leí, como si yo fuera estúpido. No la confronté otra vez en esos días. No sabía qué hacer. No sabía a quién decirle, no sabía si debía decirle a su hermana, porque si lo hacía, se armaba una guerra. Una de esas guerras donde nadie gana. Iba a destrozar a los sobrinos, iba a dividir a la familia, y todo iba a salir de mí. Yo iba a quedar como el que soltó la bomba. Y no es que me importara mucho quedar bien, pero también pensaba, ¿y si no me creen? ¿Y si ella se adelanta y dice que yo estoy inventando todo porque estoy celoso, loco, paranoico? Un par de días después, ella me mandó un mensaje mientras yo estaba en el trabajo. Me dijo que su hermana le había pedido que pasara el fin de semana con ellos, que los niños querían verla. Me preguntó si me molestaba. Me temblaron las manos. Ella estaba preguntándome si me molestaba que fuera a dormir en la casa del hombre con el que me estaba engañando, como si no fuera una falta de respeto en la cara. Le dije que no, que fuera. Pero esa noche me fui de la casa. No dije a dónde. No contesté sus mensajes.
Me fui a dormir al carro, en un estacionamiento de Walmart. Esa noche fue la primera vez que lloré. No por ella. No por la traición. Lloré porque me di cuenta que ya no confiaba ni un poco en la persona con la que compartía mi cama. Y eso fue lo que más me rompió. Cuando volví a la casa al día siguiente, ella actuó como si nada. Me abrazó como si estuviera feliz de verme. Y ahí fue cuando se lo dije: quiero que duermas en otro cuarto. Su cara cambió. Me preguntó si no la perdonaba. Le dije que no sabía, pero que ya no podía tocarla. Me dijo que lo entendía, pero se notaba que no lo entendía en lo más mínimo. Me siguió hablando como si estuviéramos en una crisis matrimonial normal. Como si estuviéramos en una película de Hallmark donde todo se arregla con una caminata y un discurso. Pero esto no era eso. Esto era una mierda real. Con gente real. Y consecuencias reales. Pasó una semana más. Ella se mostró más amorosa, más presente. Me preparaba el desayuno, me dejaba notitas, hacía comentarios como: te ves guapo hoy. Cosas que no decía desde hace años. Pero todo me parecía falso. Cada gesto era como si me estuviera vendiendo algo. Como si tratara de maquillar el daño con mimos. No funcionaba. Me hartaba más. Un miércoles, cuando salí del trabajo, decidí hacer algo que no me enorgullece, pero que necesitaba hacer para poder tener paz mental. Fui hasta la casa de su hermana. Llevaba días preguntándome si ellos seguían viéndose. No podía quedarme con la duda. Y sí, fui como un idiota sin plan, sin nada armado. Solo manejé hasta allá. Me quedé parado frente a la casa desde el carro, unas cuadras más allá. A los 20 minutos, vi salir a mi esposa. No estaba sola. Salió con él. Subieron al mismo auto. Él manejaba. No se besaron, no se tocaron. Pero ella se reía. Se veía cómoda. Como si no pasara nada. Como si no estuviera rompiendo todo a nuestras espaldas. Y ahí supe que me había mentido. Que no había cortado nada. No lo seguí. No quería convertirme en eso. Pero cuando llegué a casa, la esperé. Me hice el dormido. Escuché cuando entró, dejó las llaves, se quitó los zapatos. Pasaron unos minutos y vino a mi lado. Me acarició el brazo, me dio un beso en la mejilla. Descansa, me dijo. Dormí con el corazón muerto esa noche. Al día siguiente la confronté. Le dije que la había visto salir con él, que no me mintiera más. Al principio se hizo la confundida. Dijo que solo fueron a tomar un café, que necesitaban hablar, que estaban cerrando ese capítulo tóxico y que quería cerrarlo bien para no dejar asuntos pendientes. Me reí en su cara. No sé por qué, pero me reí. Fue una risa amarga. De esas que no vienen de gracia, sino de asco. Le dije que era una basura, y que no sabía cuánto tiempo más iba a soportar verla en la misma casa. Ese día empacó una maleta y se fue a casa de su mamá. Me dejó una nota diciendo que necesitábamos espacio, como si no me hubiera explotado ya todo en la cara. Como si el problema fuera el espacio. Pensé que ahí terminaba todo, que al menos iba a tener paz para pensar. Pero no. No sabía lo que venía. No tenía ni idea de que el verdadero infierno todavía no había empezado. Pasaron 3 días desde que se fue. Al principio sentí alivio. Pude estar en la casa sin sentir esa incomodidad constante. Dejé de dormir en el cuarto de huéspedes y volví a mi cama, aunque seguía sintiéndola ahí. Su olor seguía en la almohada. Tuve que lavar todo 2 veces para que se fuera. No es un detalle importante, pero me acuerdo porque fue como limpiar algo podrido. Como si con eso pudiera sacar de mi cabeza todo lo que pasó. No me escribió durante esos días. Ni una llamada, ni un mensaje. Yo tampoco. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque no tenía nada que decirle. Estaba bloqueado. Como si ya no tuviera ganas de hablar nunca más con ella. Pero el silencio no duró mucho. El sábado por la mañana tocaron el timbre. Pensé que era el correo, pero no. Era su hermana. Sí, su maldita hermana. Venía con una cara tensa. Se notaba que ya sabía algo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no sabía a quién más acudir. La dejé pasar, medio confundido, medio cansado ya de todo. Se sentó en el sillón, sin decir nada por un rato. Después me soltó una bomba. Ella lo sabía. No desde el principio. Pero hacía como un mes que había notado algo raro entre su esposo y mi esposa. No era que los hubiera pillado en la cama ni nada. Pero había visto mensajes en el Apple Watch del tipo. Notificaciones cortas, pero sugerentes. Nada que confirmara el sexo, pero sí la relación. Le preguntó a él, y él le juró que era una tontería, que solo estaban hablando mucho por el estrés, que eran cosas de familia, que ella lo estaba malinterpretando. Y lo peor, le creyó. O eso dice. Me dijo que ahora que sabía todo, que yo lo había descubierto, sentía que tenía que pedirme disculpas por no haber hecho nada antes, que se sentía culpable, que su esposo había admitido todo hacía unos días, que mi esposa había ido a verla, a llorarle, a decirle que estaba arrepentida y que todo fue una estupidez. Y ahí me enojé de nuevo, porque ya no era solo mi matrimonio destruido, era toda esa gente queriendo tapar las cosas con lágrimas y excusas, como si la palabra error pudiera limpiar todo. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me dijo que no sabía, que tenía miedo, que no quería que los niños se enteraran, que no quería destruir su familia, que tal vez podía perdonarlo, porque no fue algo físico todo el tiempo. Me dieron ganas de decirle que era una cobarde, pero no lo hice. Estaba viendo en ella el mismo reflejo de mí hace una semana, intentando agarrarse de algo que ya está muerto. Cuando se fue, me encerré en el baño. No lloré, solo me miré en el espejo. No me reconocí.
no por la barba o las ojeras, sino porque ya no sabía quién era yo en todo esto. Era el tipo traicionado, sí, pero también era el tipo que se quedó, el tipo que no dijo nada, que todavía no había tomado ninguna decisión. Esa noche, mi esposa volvió a escribir. Me mandó un mensaje largo. Me dijo que ya todos sabían, que su hermana estaba devastada, que todo se había salido de control, que necesitábamos hablar. Me negué. Le dije que no había nada que hablar. Me contestó que entonces iba a venir igual. Y vino. Llegó como si fuera su casa. Y lo era. Lo sigue siendo legalmente. Se metió con una bolsa de supermercado. Dijo que había traído cosas para cocinar. Como si eso arreglara algo. Le dije que no cocinara nada, que no se quedara, que se fuera. Me ignoró. Puso la bolsa en la cocina. Se acercó y me miró como si fuera la víctima. ¿De verdad me vas a dejar sola en esto?, me dijo. Tuve que respirar hondo para no gritarle. Le dije que no, que ella no estaba sola, que tenía al tipo con el que se acostó, que fuera con él, que a mí me sacara de esa ecuación. Ahí empezó con lo de siempre, que fue un momento de debilidad, que no sabe cómo pasó, que no estaba bien mentalmente, que se sintió vacía. Me dio igual. Me dolía, sí. Pero ya no me afectaba como antes. Era más rabia que tristeza, más decepción que dolor. Intentó tocarme la mano. Se la saqué. Me dijo que me amaba. Le dije que no le creía. Me pidió que no la odiara. Le contesté que no tenía energía ni para odiarla. Se fue esa noche, no sin antes dejar una carta escrita a mano. No la leí. La rompí sin abrirla. Porque ya está. Ya no quiero saber cómo se siente ella. Todo se trató de ella desde el primer momento. Esa fue la noche en la que decidí que no iba a quedarme, que iba a dejar esa casa. No me importaba lo que viniera después. No me importaba dormir en el piso de alguien. Necesitaba irme. Porque si me quedaba, me iba a podrir por dentro. Pero antes de eso, todavía quedaba algo que decirle a su familia. La mañana siguiente fue rara. Me levanté y ya sabía lo que tenía que hacer, pero aún así me movía lento, como si cada parte del cuerpo se negara a cooperar. Abrí el armario y metí ropa en una maleta vieja. No tenía dónde ir exactamente, pero necesitaba irme, aunque fuera por un par de días. No podía seguir durmiendo en esa cama, caminando en esa cocina, usando ese baño. Todo estaba contaminado. Antes de salir, me senté en el sillón y pensé en la familia de ella, en su madre, en su padre, en sus hermanos, gente que me había tratado siempre como uno más, y que ahora, o no sabían nada, o sabían algo y estaban haciendo como si no. Me empecé a preguntar cuánto sabían realmente, porque a veces no hace falta ver una infidelidad con tus propios ojos para saber que algo no está bien. A veces, la gente solo prefiere no preguntar, porque si no preguntas, no tenés que actuar. Y eso me encendió por dentro, porque mientras yo me estaba destrozando solo en silencio, ellos seguían con sus almuerzos de domingo, sus grupos de WhatsApp, sus selfies en cumpleaños, como si nada hubiera pasado. Tomé el teléfono y llamé a su madre. Ella atendió con tono amable, como siempre. No sabía nada, o al menos eso me hizo creer. Le dije que necesitaba hablar con todos, que si podían juntarse ese mismo día. Me preguntó si era algo malo. Le dije que sí. Esa tarde, fui a la casa de sus padres. Estaban casi todos, su madre, su padre, dos de sus hermanas, y uno de los cuñados que no tenía nada que ver en esto. Obviamente, no estaban ni mi esposa ni el tipo con el que se acostó. Me ofrecieron algo de tomar. Dije que no. Me senté frente a ellos y les conté todo, sin rodeos, sin pausas. Les dije que ella me había sido infiel con el esposo de su hermana, que llevaba semanas viéndolo, que ella lo había confesado, que yo había visto los mensajes, que no había dudas, que no era un invento, ni una suposición. La madre se tapó la boca con las manos. El padre bajó la mirada. Nadie dijo una palabra durante casi un minuto. Una de las hermanas empezó a llorar. El cuñado que estaba ahí puso cara de que se quería ir corriendo. Nadie sabía cómo responder. Y entonces, el padre me preguntó por qué lo estaba diciendo así, por qué frente a todos, y ahí sí exploté. Le dije que ya estaba harto del secretismo, de la idea de que estas cosas se tapan, de que hay que cuidar a la familia mientras uno se traga la mierda solo. Le dije que no lo hacía por venganza, ni para humillar a nadie, que lo hacía porque no quería cargar con el peso del silencio, que si iban a juzgar a alguien, que fuera a los que traicionaron, no al que fue traicionado. No me defendí más, no necesitaba aprobación, solo quería que lo supieran. Me paré y me fui. Esa noche dormí en el sofá de un compañero de trabajo. Le expliqué lo justo. Me dijo que podía quedarme unos días. No preguntó mucho. Lo agradecí. A la mañana siguiente, tenía más de 20 mensajes de mi esposa, y varios de su hermana. Los leí todos, lloriqueos, culpas, ruegos. Una montaña de perdón, no lo digas así, estás destruyendo a todos. Me reí solo, porque esa frase me pareció una burla. Estás destruyendo a todos, como si yo hubiera hecho algo, como si contar la verdad fuera peor que acostarse con el esposo de tu hermana. Esa frase fue el clavo que faltaba. No había vuelta atrás. Decidí responderle con una sola línea. Ya no me importa nada de ustedes. Arreglen su desastre. Yo me voy. Y cumplí. Pedí días en el trabajo. No di detalles. Hice las maletas como pude y me fui. Renté un Airbnb fuera del estado, en una zona tranquila. No dije a nadie dónde estaba, solo a mi jefe, por protocolo. Apagué el teléfono.
Ahí fue cuando por fin dormí. No bien, pero dormí. Pasaron 2 días y me escribieron al correo. Primero ella, luego su hermana, después su madre. Todos con la misma línea: podemos hablar, no destruyas a la familia, esto no tiene que terminar así. Y ahí me di cuenta de lo enfermo que estaba todo, porque nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie. Todos hablaban del daño general, del grupo, de la imagen, de la reputación. Nadie se tomó un segundo para pensar en lo que habían hecho conmigo. Era como si yo fuera el villano por no haber aceptado quedarme callado. Como si exponer la podredumbre fuera peor que ser parte de ella. Entonces escribí otro correo. Uno largo. Ahí sí les dije todo. Detalles, tiempos, fechas. Les dije que no se preocuparan, que no iba a publicar nada en redes ni hacer escándalo, que no era mi estilo, pero que no cuenten conmigo para seguir la farsa, que no iba a aparecer en más cumpleaños, ni cenas, ni navidades, que cada vez que brindaran por la familia, yo no iba a estar. Y cerré con una frase que me salió sin pensar: les deseo suerte viviendo con lo que eligieron callar. No respondieron. Por fin, silencio. Pero no duró mucho. El silencio duró exactamente 2 días. El tercer día, alguien tocó la puerta del Airbnb. Me asomé por la ventana y vi a mi esposa, sola, sin maleta, sin nada. Tenía la cara de alguien que no ha dormido en días. No abrí. Me quedé mirando por la cortina hasta que se dio cuenta que la estaba viendo. Golpeó un par de veces más y después se sentó en las escaleras de la entrada. Así, como si nada. Como si eso fuera normal. Como si ella tuviera el derecho de aparecer y pedirme que la escuche. Estuvo ahí como 1 hora. Después se fue. No dejó nota, ni mensaje, nada. Esa noche encendí el celular por primera vez desde que me fui. Tenía llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes escritos, de ella, de su hermana, de su madre, de un número que ni conocía y que resultó ser el de una prima de ella. La historia ya se había regado por toda la familia. No sé si les contaron la verdad completa o una versión suavizada, pero todos querían hablar. Todos querían arreglar. Nadie quería responsabilizar. Escuché uno de los audios. Era ella, llorando. Decía que no estaba bien, que necesitaba ayuda, que se sentía sola, que no podía más. Dijo que no esperaba que yo la perdonara, pero que no soportaba el silencio, que al menos la escuchara una vez más. Y ahí me agarró una mezcla rara. Parte de mí quería ignorarla, dejarla pudrirse en su arrepentimiento, pero otra parte, más jodida, más humana, quería respuestas. No cierre, no paz, respuestas. Le respondí con un: vení mañana a las 6. Te escucho. Y después te vas. La mañana siguiente no me concentré en nada. No pude leer, ni mirar la tele, ni salir a caminar. Me pasé el día entero pensando en qué iba a decirle, en si iba a gritarle, en si iba a tirarle en la cara todo lo que me había hecho sentir. Pero a las 6 en punto, cuando tocó el timbre, no dije nada. Abrí. Entró, se sentó, y se largó a hablar. No paró en 40 minutos. Dijo que todo empezó hace más de 6 meses, que una vez él la acompañó a hacer una compra para el cumpleaños de su hermana, que se quedaron tomando un café, y que ahí sintió algo, que no lo buscó, que solo pasó. Que al principio fue solo por mensajes, que después se vieron 2 veces a escondidas, que él también se quejaba de su matrimonio, que decían que se entendían como nadie más los entendía, que se sintió viva por primera vez en años. Me lo dijo como si eso justificara algo. Dijo que lo que tenían era emocional, que solo se acostaron una vez. Le pregunté en qué momento fue. Me lo dijo. Y fue durante una semana en la que yo estaba enfermo con gripe, y ella había dicho que iba a ayudar a su hermana con un problema del carro. Me dieron ganas de vomitar. Intentó tomarse la culpa entera. Dijo que él no la forzó, que ella también cruzó la línea, que no sabía por qué lo hizo, que se sentía vacía, que estaba pasando por una crisis, que yo me había alejado emocionalmente, que se sentía sola. Ahí sí le hablé. Le dije que yo también me sentí solo un montón de veces, que también dudé, que también me cuestioné la relación, que también pensé en irme, pero que nunca traicioné, nunca mentí, nunca me metí con alguien de la familia, porque eso es otra cosa, eso no es un error, eso es una decisión, consciente, fría, repetida. No dijo nada. Le pregunté si seguía en contacto con él. Dijo que no. Le dije que no le creía. Me miró con una cara que no sé si era culpa, miedo o simplemente cansancio. Me dijo que ya no sabía qué hacer para que la perdonara. Le dije que no había nada que hacer, que no había perdón posible. Y entonces hizo algo que no esperaba, se quebró. Pero no un llanto de víctima, no un perdóname más, se desmoronó. Me dijo que se odiaba, que no dormía, que tenía ataques de pánico, que soñaba con que su hermana le escupía la cara, que a veces pensaba en hacerse daño. No sentí lástima, no sentí alivio, no sentí nada, solo vacío. Le dije que tenía que irse, que si necesitaba ayuda, que hablara con su familia, con un psicólogo, con un cura, con quien fuera, pero que yo no era su contención, que ya no, que había roto algo que no se podía reparar, que el daño ya estaba hecho y que no había vuelta. Se fue sin decir nada más, y no volvió a escribirme por varios días, pero ahí fue cuando empezó otra cosa. Una semana después de eso, el cuñado, el amante, el traidor, el idiota, me escribió, por correo, como si se atreviera, como si tuviera derecho. Un texto largo. Decía que no quería terminar mal conmigo,
que nunca fue su intención herirme, que todo se le fue de las manos, que le dolía que nuestra relación como cuñados se destruyera así, que era un hombre con fallas, pero no un monstruo, que quería disculparse, que entendía si no quería contestar, pero que necesitaba desahogarse. Casi rompo la computadora de una piña. Me pregunté si ese tipo estaba enfermo o si simplemente era un cobarde que se había convencido de que todo fue una confusión. Y ahí decidí que no podía quedarme más con tanto adentro, porque ya no era tristeza, era odio. Y ese odio tenía que salir de alguna forma. No le contesté al tipo. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque sabía que si le respondía en ese momento, iba a escribir algo que podía llevarme a problemas reales. Y no quería eso. No quería terminar preso por escribirle lo que de verdad merecía. Así que guardé el correo en una carpeta y lo dejé ahí. Cerré la laptop y me quedé en silencio. Pero el odio no se fue. Solo se quedó ahí, revolviéndose adentro. Me fui a caminar sin rumbo. Terminé en un bar de mala muerte, de esos que huelen a cerveza vieja y a sudor. Me senté solo. Pedí un whisky. Me lo tomé en silencio. No pensé mucho. Solo estaba ahí, existiendo, como una piedra. Había otras personas, ruidosas, algunas riéndose, otros peleando por billar. Yo estaba ajeno a todo eso, como si mi vida estuviera flotando a unos metros de mí, y yo la mirara desde afuera. A la segunda copa me puse a revisar el celular. Había mensajes nuevos de ella. Uno decía que se había enterado que su excuñado me había escrito. Me pedía que por favor no respondiera, que él solo quería limpiar su imagen, que no le creyera nada. Ya era tarde para eso. No es que le creyera, es que no me interesaba. Su imagen ya estaba podrida, como la de ella, como la de todos los que sabían algo y callaron. Después de eso, vino una etapa rara, silenciosa, larga, como si todo el mundo se hubiera cansado de hablarme. Ya no recibía mensajes, no tenía llamadas, nadie me buscaba, como si todos hubieran aceptado que me fui. Y de cierta forma, sí, me fui, no físicamente, pero emocionalmente ya no pertenecía a ese círculo. Estaba fuera, exiliado, por elección. Empecé a vivir en automático. Me levantaba, trabajaba desde la laptop, salía a caminar, comía cualquier porquería, dormía a media. No sentía nada, ni tristeza, ni enojo, ni alivio, nada. Era como estar en pausa. Y ahí empecé a pensar en algo que me costó aceptar. Parte de lo que me jodía tanto no era solo la traición. Era que sentía que me robaron mi historia, mi versión de lo que era mi vida. Porque yo pensaba que tenía algo más o menos sólido. Imperfecto, sí, pero real. Una casa, una pareja, una rutina. Y de repente, todo eso se volvió mentira. Como si todo lo que había vivido hubiera sido otra cosa y yo no me di cuenta. Eso es lo que más duele. Te sentís un pelotudo, un ciego. Y te empezás a cuestionar todo. Cada gesto, cada recuerdo, cada vez que pensaste que todo estaba bien, empezás a dudar de tus propios recuerdos. Como si hubieras vivido en una película mal escrita donde vos eras el único que no sabía lo que pasaba. Y eso te quiebra. Pasaron unas semanas así, hasta que una noche, mientras cenaba frente a la tele con una pizza congelada, recibí un mensaje corto. Era de la hermana de ella, la que fue traicionada igual que yo. Decía, ¿podemos hablar? No para llorar, para ponernos de acuerdo. No sabía si contestar, pero lo hice. Nos vimos al día siguiente, en un parque. Ella llegó puntual, sin maquillaje, ojerosa, sentada en el banco. No me miró a los ojos al principio. Me dijo que lo había dejado a él, que no lo aguantaba más, que no podía mirarlo sin pensar en todo, que el asco era más fuerte que el miedo a estar sola, que ya había contactado un abogado. Yo le dije que estaba haciendo lo correcto, y entonces me preguntó algo que no esperaba: ¿vos vas a seguir con ella? Casi me reí. Le dije que no, que nunca más, que si tenía algo que ver con mi vida, era solo legalmente, hasta que cerremos todo, que después de eso, desaparecía. Me dijo que me entendía, y ahí, por primera vez, compartimos algo real. No amor, no comprensión, solo ese silencio incómodo de los que fueron traicionados por la misma gente. No nos abrazamos, no nos dimos ánimos, solo nos sentamos un rato más, sin decir nada, y después cada uno se fue por su lado. Fue raro, pero fue más honesto que todo lo que viví en los últimos meses. Después de eso, volví a escribirle a mi esposa. Le dije que quería empezar el proceso legal de separación, que ya no podía más con la incertidumbre, que necesitaba cerrar esto. Me respondió con un simple ok. Ningún llanto, ningún no por favor, solo eso. No sé si fue porque finalmente entendió, o porque ya estaba cansada también. No importa, solo sé que por primera vez en mucho tiempo, no sentí peso al leer algo suyo. Y ahí empezó la última etapa, la del cierre. O algo que se parece a eso. Iniciar el proceso legal fue menos doloroso de lo que pensé. No porque no importara, sino porque para ese punto ya estaba anestesiado. El abogado me explicó las opciones, me preguntó si había bienes en común, cuentas, propiedades. Le dije que la casa estaba a nombre de los dos, pero yo no la quería. Que se la quede, que se la meta donde le quepa. No iba a vivir en un lugar que oliera a traición cada vez que abriera la puerta. Ella aceptó rápido. Ni pelear quiso. No sé si por culpa, o porque ya lo tenía asumido. Me mandó un mensaje diciendo que respetaba mi decisión,
que esperaba que encontráramos paz con el tiempo. Palabras huecas. Lo mismo que lees en un cartel de supermercado cuando cierran por reformas. Lo único que no pude dejar pasar fue el tema de la cuenta conjunta. Quería cerrar todo, sacar mi nombre. Me metí al banco y saqué mis fondos. Dejé lo justo. Me fui al DMV a cambiar mi dirección. Todo trámite tras trámite, como cuando apagas una máquina vieja y vas bajando interruptores de a uno. Tac, tac, tac. Hasta que solo queda silencio. En medio de eso, volví a hablar con la hermana. No por gusto, sino porque ella también estaba en la suya, intentando reconstruir. Me preguntó si quería contarle a los nenes juntos, si eso ayudaba. Le dije que no, que eran sus hijos, que yo ya no pintaba nada ahí. Le deseé suerte y le dije que si alguna vez necesitaba testimonio de lo que pasó, yo estaba dispuesto, pero que después de eso, cada uno por su camino. Me agradeció. Me dijo que entendía. Y no hablamos más. Una noche, después de semanas sin saber nada de mi ex, me llegó un email, larguísimo. No lo abrí. Lo borré sin leerlo, porque ya no me interesaba cómo se sentía, ni qué había descubierto en terapia, ni si ahora entendía el daño. Ya era tarde, y yo ya no era su muro. Me concentré en sobrevivir. Volví a casa de un viejo amigo que me ofreció un cuarto mientras buscaba un lugar fijo. Él sabía lo justo. No me hizo preguntas, solo me dio una llave, un colchón inflable, y me dejó tranquilo. Esa fue la primera noche que dormí profundo desde todo este quilombo. El tiempo pasó. No mucho, pero lo suficiente como para dejar de revisar el celular esperando algo. Empecé a volver a vivir, a cocinar, a salir solo, a sentarme en cafeterías sin mirar a nadie, a poner música sin que me recordara a ella. Pero el cuerpo guarda todo. Una tarde, entrando al supermercado, vi a una pareja peleando en el estacionamiento. Nada grave, pero él le alzó la voz, y ella se puso a llorar. Me quedé congelado, porque por un segundo, vi mi historia ahí. Vi el dolor, el desgaste, la culpa. Y algo en mí se rompió otra vez. Me fui sin comprar nada. Esa noche no dormí, no lloré, no grité. Solo estuve ahí, despierto, pensando en todo lo que perdí, en todo lo que me robaron. Y en lo que yo mismo dejé pudrir por no querer ver las señales. Porque seamos honestos, las señales estuvieron siempre, solo que no quería aceptarlas. Porque cuando amas a alguien, te volvés ciego, y sordo, y pelotudo. Volvés 1000 veces, perdón tras perdón. Y cuando ya no queda nada, te das cuenta de que no sabes quién sos sin esa persona. Y ahí empieza lo más jodido, rearmarte. No para gustarle a nadie, no para probar que sos fuerte, sino para poder vivir con vos mismo, para mirarte al espejo sin asco. En uno de esos días raros, una amiga de años me invitó a comer. Nada romántico, solo una cena. Acepté. Fuimos a un diner en las afueras. Hablamos de todo menos de ella. Y por primera vez en meses, me reí. De verdad. De una estupidez, de una historia vieja. Me reí y me di cuenta que todavía podía hacerlo, que no estaba del todo muerto por dentro. Volví a casa y me acosté con una sonrisa. No por la cena, sino porque me sentí libre. Un poco, apenas, pero suficiente como para saber que iba a salir de esta. Todavía falta. Todavía sueño con esa noche en que la enfrenté. Todavía tengo días donde me despierto confundido. Días donde dudo si hice bien en no quedarme, en no perdonar, en no intentar arreglar algo. Pero me basta con recordar una sola imagen, ella saliendo de la casa del tipo, riéndose, como si nada. Esa imagen me salva. Esa imagen me empuja a seguir. Hoy hace 4 meses desde que todo se fue a la mierda. No es una fecha exacta. No fue un solo día. Pero en mi cabeza, fue ese domingo en el que vi su celular y todo se rompió. Ese fue el punto de no retorno. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Estoy en otro estado ahora. Me mudé hace 3 semanas. Conseguí un alquiler chico, pero decente, limpio, silencioso. Me levanto, trabajo, salgo a caminar por la tarde, y algunas noches me siento en el porche con una cerveza sin hacer nada. Me estoy acostumbrando al silencio, a la soledad. No digo que me gusta, solo que ya no me asusta como antes. Cerramos el divorcio hace unos días. Papel firmado, cuentas divididas, fin del trámite. Ni nos vimos. Todo fue por medio de abogados. Me mandó un último correo después de eso. No lo abrí. Lo marqué como leído y lo dejé ahí. No necesito saber qué más tiene para decir. Ya no me interesa lo que siente, lo que piensa, lo que recuerda. Lo último que supe de ella fue por una conocida en común que me mandó un mensaje al azar. Me dijo que ella había empezado terapia intensiva, que estaba viviendo con su madre, que había bajado mucho de peso y que apenas salía de casa. Me preguntó si yo estaba bien. Le contesté, estoy entero. Con eso me alcanza. Y era cierto. No feliz, no recuperado. ¿Entero? Lo suficiente para no romperme al levantarme. Lo suficiente para no revisar el teléfono cada vez que suena. Lo suficiente para no maldecir cada vez que pienso en lo que pasó. A veces vuelven los recuerdos, como flashazos, momentos simples que ahora duelen por lo que representaban. Una tarde en que cocinábamos juntos, un viaje en carretera, su risa viendo alguna serie estúpida, cosas chiquitas que ahora duelen más que las grandes, porque eran reales, y ya no existen. O peor, existieron, pero se mancharon para siempre. No hay limpieza para eso. También volví a tener citas, un par. Nada serio, gente buena, amable, pero todavía no tengo ganas. Estoy ahí, con una sonrisa educada,
con respuestas automáticas, pero no conecto. No quiero conectar todavía. No quiero arrastrar mis ruinas a otra persona. Tal vez algún día. O tal vez no. Me reencontré con mi viejo yo en pedazos. No el tipo feliz y completo, pero sí uno que puede hacer café por la mañana sin pensar en a quién se lo va a servir. Uno que se puede mirar al espejo y por lo menos, no bajar la mirada. Uno que ya no necesita entender por qué pasó todo. Porque ya entendí que no siempre hay una respuesta. A veces las personas hacen mierda las cosas solo porque pueden, porque no se frenan, porque les gana el deseo, el vacío, la idiotez. Y vos te quedás ahí, recogiendo los pedazos sin que nadie te los devuelva completos. Perdoné. No a ella. A mí. Por no haber visto, por haber creído, por haberme callado cuando debía hablar, por haberme aferrado a una historia que ya no existía. Eso fue lo más difícil, y también lo más necesario. Hoy me siento más liviano. No bien, no ileso, pero liviano. Ya no cargo con la culpa ajena. Ya no tengo que explicar nada. Ya no tengo que proteger a quien me destruyó. Ya no tengo que sostener una casa que se vino abajo porque alguien decidió prenderle fuego desde adentro. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.